Les saludo con la hermosa paz del Señor y un agradecimiento profundo a nuestro Dios por habernos permitido disfrutar de este nuevo día y saber que Él nos sigue cuidando, nos sigue bendiciendo y en esta ocasión compartiendo su bendita palabra para bendición de todos los que la escuchamos. Yo quiero permitirme leer una porción de la palabra de Dios que está escrita en el Evangelio de Juan, capítulo 8, versículos 31 y 32. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y es precisamente de lo que hoy el Señor puso en mi corazón para hablar de esta última frase: la verdad os hará libres. No sé hasta qué punto nosotros nos podamos considerar que somos libres, porque es una expresión que la hemos escuchado por varias ocasiones y probablemente con una aplicación equivocada, pero es una realidad que debemos buscar incesantemente en todo tiempo, esta verdad, porque es la necesidad de una verdadera libertad en la vida del ser humano. De una u otra manera, estamos prisioneros o encarcelados. Si no es en una forma física, de seguro es en el área emocional o espiritual. Por lo tanto, de seguro necesitamos ser libres. Pero si no conocemos la verdad, si no conocemos de esta, la bendita palabra de Dios, le aseguro que no podemos decir que somos libres. De cárceles que no se ha podido liberar, probablemente por un gran periodo de tiempo, o quién sabe, por toda una vida. Notemos también que no se trata de alguna verdad o de una supuesta verdad. Aquí Jesús habló de la verdad. Y hay multitudes que tergiversan o simplemente ignoran la verdad que libera y llena de gozo y de paz la vida de un ser humano. Como le indicaba, el hecho es de que nosotros podemos estar prisioneros o encarcelados en situaciones emocionales. Nosotros podemos estar encarcelados o prisioneros en situaciones de tristeza, de angustia, de agonía, encerrados en una prisión que no nos deja actuar. Pero es allí donde nosotros nos vamos a dar cuenta cuál es esa necesidad tan imperiosa de conocer la verdad. Porque también declara en el libro de Romanos, cuando Pablo escribe a los romanos en el capítulo 10, versículos del 13 al 15,
La palabra de Dios dice, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo, será libre, tendrá gozo, tendrá paz. Pero, ¿cómo invocar? El hecho es precisamente, y declara y cuestiona y pregunta en los siguientes versículos, dice, sobre todo en el versículo 14, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿O cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Y en el versículo 15 también hay otra pregunta. Y dice, ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Y es precisamente, como yo empecé diciendo en todo tiempo, es necesario que nosotros hablemos, que nosotros podamos compartir esta bendita palabra de Dios, que es la única verdad que nos ha hecho y que nos está haciendo libres de todas esas prisiones, de todos esos encarcelamientos, de todas esas cadenas que no nos dejan hacer lo que realmente debemos. Y es precisamente allí en donde declara, pero ¿cómo? ¿Cómo van a invocar? ¿Cómo van a invocar el nombre de Dios? Y además, ¿cómo van a creer en un Dios que no lo conocen? Pero ¿y cómo creerán si usted y yo no compartimos la palabra de Dios? Si usted y yo no proclamamos la única verdad. Entonces es allí que no solamente bendecimos a los demás cuando nosotros compartimos la palabra de Dios, sino que adicionalmente nosotros también somos bendecidos. ¿Por qué? Declaraba yo en el versículo 15 de Romanos 10, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas, de los que comparten la verdad de la que habló nuestro Señor Jesucristo. Y es allí donde nuestro caminar va a ser bendecido, cuando nosotros proclamemos, cuando nosotros compartamos esta bendita palabra de Dios. Te decía anteriormente que existen cárceles, están encerrados en esa prisión que no les deja actuar, que no les deja hablar, que no les deja compartir. Encarcelados en pensamientos pesimistas o en tradiciones, o encadenados por situaciones de dolor o de necesidad. Esto ha hecho que no les permita hacer nada. Esto les ha paralizado a muchas personas, en especial en este tiempo, en estos días, en donde vemos tantas circunstancias adversas que precisamente cristianos, personas que conocen la palabra de Dios, se han alejado, so pretexto de que no pueden congregarse. Y no es esa la razón para que nosotros nos quedemos estáticos, que nosotros nos quedemos inmunes a toda esta situación. Mejor diríamos que nosotros no podemos quedarnos impávidos a lo que está sucediendo con muchísimas personas que aún no le conocen a Dios. Pero quiero indicarles que al conocer la verdad, tenemos a quien enviará a socorrernos
de esa mazmorra de incertidumbre y vergüenza, que enviará a un mensajero, enviará a un ángel, enviará a alguien que nos haga reaccionar de todo esto que estamos viviendo. ¿Por qué? Debemos salir a proclamar las buenas nuevas, porque hay tanta gente en el mundo entero que no conoce, y hoy es la oportunidad. Hoy es el momento propicio que Dios ha creado para que nosotros podamos compartir de todas esas bendiciones que hemos recibido, de cómo Dios ha obrado poderosamente en nuestras vidas, que a pesar del dolor, a pesar de la necesidad, a pesar de las circunstancias, hemos visto la mano poderosa de nuestro Dios levantándonos, consolándonos, bendiciéndonos y proveyendo de lo necesario en nuestras vidas. Y es allí donde yo quiero referirme precisamente a un tiempo en que los discípulos, los apóstoles de Jesús, también pasaron por una persecución muy difícil, cuando ellos, llenos del Espíritu Santo, proclamaban la palabra de Dios. Pero es precisamente donde hay oposición, donde existen obstáculos que no le permiten realizar lo que Dios ha demandado, lo que Dios ha declarado que nosotros tenemos que hacerlo. Yo me refiero en esta ocasión al libro de los Hechos, capítulo 5, versículos 18 al 20, en donde, como decía anteriormente, los apóstoles proclamaban el Evangelio, las buenas nuevas, llenos de gozo, porque ellos creían, ellos escucharon, ellos sabían que hay un Dios de poder y de gloria, que existe un Jesucristo, un Salvador, un Redentor, un Emmanuel, que vino acá para liberarnos de todas esas prisiones. Y declara que justamente allí se reunieron precisamente personas que estaban en contra de esto y cogieron prisioneros a los apóstoles, y declara en el versículo 18 del capítulo 5 del libro de Hechos: y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Pero ¿qué es lo que dice y lo que le mencionaba? Que Dios envía mensajeros. Cuando nosotros nos disponemos a hacer la voluntad de nuestro Dios, Él envía mensajeros para proclamar, para declarar que hay un Dios de poder y de gloria y que nada nos podrá detener para declarar la verdad, para compartir esa verdad que Jesús nos dejó. Y dice más adelante el versículo 19: mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos, dijo: id, y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Proclamad, llevad la palabra de verdad, es lo que estaba diciendo allí el ángel de Dios. Como hoy Dios está hablando en nuestras vidas, levantémonos, salgamos de esa prisión, porque nos está abriendo hoy las puertas de aquella cárcel que probablemente nosotros inconscientemente nos encerramos. De la misma manera, al conocer la verdad, nadie nos detendrá para continuar con nuestra vida de oración y de comunión con nuestro Dios, que siempre ha cumplido sus promesas. Sí, no hay nadie que nos impida tener esa comunión con nuestro Dios. No importa que se presenten
varios obstáculos como esta ocasión que estábamos hablando, en donde les encerraron en una cárcel, pero eso no fue la razón como para que se detengan a hacer lo que Dios les mandó hacer. De la misma forma, hoy Dios está enviando ese mensajero y abriendo las puertas de par en par para que nosotros salgamos a proclamar la bendita palabra de Dios. De seguro usted dirá, hoy no podemos. Hoy estamos restringidos, hoy estamos impedidos de salir. Hoy tengo pico y placa, no puedo hacerlo. En fin, habrá tantos pretextos. Pero déjeme decirle también que hoy tenemos medios como este en el que estamos transmitiendo, compartiendo la palabra de Dios. Nada, mi hermana, mi hermano, amigos todos, nadie ni nada nos va o podrá impedir que nosotros proclamemos la verdad, porque la verdad os hará libres. Con Dios nada puede paralizarnos. Siempre habrá un medio de compartir la bendita palabra de Dios. Y como le decía, de la misma forma, nadie nos impedirá que nosotros tengamos esa intimidad con Dios. Ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios en Cristo Jesús. Como nadie nos impedirá que nosotros podamos doblar rodillas para buscar del rostro de Dios. Y es allí donde también yo quiero ponerle hoy como un ejemplo de lo que sucedió en la vida de Daniel, que de seguro usted conoce esta historia, pero creo que es muy prudente hoy poder recordarla. Cuando se firmó un edicto en donde nadie podía orar, nadie podía invocar a ningún otro Dios sino simplemente a la estatua del rey, que simplemente podían declarar en base a la majestad del rey. Pero Daniel, a pesar de conocer todo esto, para él no fue ningún obstáculo, para él no fue ningún impedimento el hacer lo que él acostumbraba a hacer: postrarse y levantar su voz y orar al único y verdadero Dios, a pesar que esto implicaba ser arrojado al foso de los leones. ¿Qué nos está impidiendo a nosotros proclamar la palabra de Dios? ¿Qué nos está impidiendo a nosotros doblar rodillas y buscar el rostro de Dios? Probablemente alguna necesidad económica, probablemente la falta de ingresos, probablemente la pérdida de trabajo, probablemente la pérdida de algún ser querido. Yo no sé. Pero solamente déjeme decirle que esto no debe ser un obstáculo. Al contrario, esta es la mejor oportunidad para levantar nuestra voz y proclamarle a nuestro Rey y pedirle a nuestro Señor que sea obrando poderosamente en nuestras vidas y nos dé la dirección correcta para seguir adelante. Declara en Daniel capítulo 6 versículos 22 y 23: Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. El 23 dice: Entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él,
y mandó sacar a Daniel del foso. Y fue Daniel sacado del foso. Y escuche esto, por favor, que sin importar las amenazas, sin importar el riesgo, sin importar el problema o sin importar los leones que estén enfrente de nosotros, la palabra de Dios continúa en el versículo 23 diciendo: y ninguna lesión se halló en él, porque había confiado en su Dios. Si nosotros tenemos confianza en Dios, al conocer la verdad, y esa verdad nos hará libres, y esa verdad nos sacará del pozo de los leones, y esa verdad nos sacará de la prisión en la que probablemente de forma emocional o espiritual nos encontremos. Y esa verdad nos sacará de todo aquello que hasta hoy nos ha impedido continuar declarando que somos libres. Es allí como nosotros nos podemos dar cuenta de que al conocer la verdad, la única verdad que Jesús lo declaró, esta nos hará libres. De la misma manera, cuando nosotros damos ese testimonio así de la forma como Daniel lo dio, declarando por qué había confiado en su Dios, si nosotros igual confiamos en nuestro Dios al conocer la verdad, le aseguro que también se declarará como el rey lo declaró en Daniel capítulo 6 versículo 27. Él salva y libra y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra. Él ha librado a Daniel del poder de los leones. Es allí, mi hermana, mi hermano en Cristo Jesús, amiga, amigo, que hoy están escuchando esta reflexión. Lo puedo declarar igual. Ese Dios que liberó a Daniel es nuestro Dios que hoy está liberando, que hoy le está sacando de esa cárcel que usted ni siquiera se dio cuenta en la que se encontraba. Porque ese Dios es mi Dios, que salva y libera, que hace señales, prodigios, maravillas en el cielo y aquí en la tierra. Es el mismo de ayer, hoy y por los siglos. Allí donde usted está, allí donde usted me está escuchando, recuerde, ninguna lesión se halló en él, porque había confiado en su Dios. Porque yo conozco la verdad y la verdad me ha hecho libre. Que el Señor bendiga, que el Señor siga obrando, pero recuerde, no deje de confiar en un Dios a pesar de cualquier dificultad, a pesar de lo grande que sea el problema, a pesar de que aquellas personas le digan que no hay solución. Recuerde, no deje de confiar en un Dios que todo lo puede. Y conociendo la verdad os hará libre. El Señor bendiga poderosamente. Amén y amén.